Bueno, buenas tardes a todo el mundo, o buenos días o buenas noches, ¿no? Depende cuando estéis viendo esto, siempre teniendo en cuenta que habrá gente que lo vea después. Os damos la bienvenida a este encuentro, como hemos titulado, de Yo sigo cuidándome. Y vamos a empezar a explicar, bueno, yo soy Ángela Mesa, quizá me conozcáis de otras turras de Yo Sigo, y conmigo está Marilu Cádiz también, compañera veterana de esta iniciativa. Y bueno, el curso pasado ya tuvimos una primera charla sobre el tema de autocuidados en la academia, sobre qué podemos hacer para superar muchas veces el agobio, el estrés, ¿no? La falta de rutina y de cuidados y de autocuidados sobre todo en la vida académica. Y este curso nos hemos propuesto con el encuentro de hoy para celebrar esta serie de charlas, de conversaciones. Va a ser muy conversacional, también práctico, pero sobre todo para compartir experiencias, consejos, preocupaciones y cosas que no, en el día a día las tenemos, pero quizás no tenemos espacios para poder expresarlo, para poder compartirla. Entonces queremos crear como esta especie de espacio para poder hacerlo. Tenemos que decir que completamente abierto, si alguien en cualquier momento quiere compartir algo, preguntar, expresar cualquier duda, también por el grupo de Telegram, cualquier sugerencia, eh, será bienvenida. También estamos pensando en invitar a algunas colegas para que nos den consejos, a gente experta en la materia, porque al final nosotras intentamos hacer cosas, intentamos mejorar el tema del autocuidado y tener este tipo de experiencias, pero bueno, yo personalmente tampoco es que sea muy experta, ¿no? Sobre todo soy experta en lo que no hay que hacer, entonces, más que en lo que hay que hacer. Pero bueno, como ya digo, toda sugerencia, toda pregunta es bienvenida. Y bueno, en la sesión de hoy eh, vamos a compartir algunas experiencias, algunos consejos, propósitos de curso nuevo, como los hemos llamado, pero quiero empezar haciendo un pequeño descargo porque estos son recomendaciones generales. Existen muchas situaciones, pues temas de composición familiar, dependencia, cuidado de otras personas, incluso posiciones laborales, hay gente con contratos más precarios, menos, que tienen cargas de trabajo, responsabilidades distintas. Entonces, son recomendaciones generales. La clave es no agobiarse, porque esto es precisamente para lo contrario, y no querer hacerlo todo y cambiar de un día a otro, sino que tomarlo como consejos, como recomendaciones para ir haciendo poco a poquito e ir incorporando en nuestra vida. Entonces, también hay veces que puede que con estos consejos no sea suficiente o no sepamos cómo aplicarlos o tengamos unas problemáticas que ya van más allá de lo que los autocuidados, estos cambios de hábitos o este tomar conciencia de una situación, pues nos puede ayudar, ¿no? Entonces, en esos casos siempre recomendamos pedir ayuda profesional eh, y en el entorno de la Universidad de Granada tenemos el gabinete psicopedagógico, ¿vale? Que tiene un montón de recursos y que nos puede ayudar. Aquí la compañera ha pasado el enlace. Yo voy a compartir un poquito la página web para que lo veamos. Bueno, aquí tenía otra cosilla, aquí lo tenemos. ¿Vale? Está en la página web del gabinete, está abierto a toda la comunidad universitaria, tanto estudiantado como PDI, PTGAS y demás. Y bueno, tiene algunas guías, algunos recursos que podemos hacer directamente en la página web y también los programas de atención psicológica, de asesoramiento, encuestas de salud mental, talleres y, y experiencias también colectivas que se hacen. Yo lo recomiendo. Cuando era doctoranda eh, tuve una experiencia en una terapia grupal de gestión emocional para estudiantes de doctorado y la verdad es que me fue muy bien. Además era mi primera experiencia con psicólogas en este caso y la verdad es que me sirvió mucho, así que echarle un vistacillo porque puede servir de bastante ayuda, sobre todo cuando, ya digo, estos cuidados o estas intenciones que proponemos aquí no son suficientes.
No sé, Marilu, si quieres seguir tú contando alguna cosa. Pues bueno, evidentemente con lo mismo, en la misma línea, yo soy experta de lo que me equivoco, sobre todo, y, y por supuesto que en ningún momento este tipo de encuentros es para suplir eh, nada profesional, porque nosotros, bueno, somos profesionales de lo nuestro y de vez en cuando lo dudamos muchísimo, por lo menos yo. Pero sí que es verdad que creemos que en la marabunta de todo lo que hacemos, porque nuestra profesión principalmente, no sé si los que estáis aquí conectados lo tenéis súper claro cuáles son vuestras acciones a hacer en el mismo en el día o en la semana, o supongo que si habéis entrado aquí un esquema súper organizado no deberíais tener. Yo tampoco lo tengo y se supone que estoy hablando a vosotros de cómo tenerlo, pero eh, sí que es verdad que nuestra profesión implica, independientemente del nivel donde estemos, implica docencia, implica investigación, implica gestión, implica dentro de esas tres categorías bastante grandes, bueno, y divulgación, que yo por lo menos no es obligatorio para nadie, pero para mí es un punto bastante importante. Eh, Dentro de esas categorías, luego hay muchísimas subcategorías con las que hay que lidiar y no sé, se supone que tenemos unas horas semanales que cumplir. Yo no sé cómo lo hacéis vosotros para llegar a todo, ¿vale? Pero es verdad que no hay un espacio donde nos pongamos y digamos, ya no contar nuestras batallitas, porque a lo mejor se la podemos contar, pero fuera de esto es complicado que te entiendan, porque muchas veces sí que es verdad que, que tampoco lo entienden como un trabajo, sobre todo en las primeras etapas te dice, pero bueno, el doctorado, ¿por qué sea tantas horas? ¿Pero por qué ahora te tienes que ir? ¿Pero por qué no sé qué, no sé cuánto? ¿Pero qué tipo de trabajo es ese? ¿Pero tú a qué te dedicas? ¿Tú estás estudiando? ¿Tú no estás estudiando? Cuando eres postdoc, pues tampoco sabes qué nivel de responsabilidad tienes asignado, pero sí el que tienes que asumir, que muchas veces no concuerda con el que de verdad te debería tocar. No sé, hay demasiadas cosas que no están de por sí, por lo que lleva nuestra carrera, ya de por sí no están organizadas y muchas veces no hay un encuentro donde se pueda uno, pues bueno, ya no es solo desahogar, que también está bien, sino simplemente informar, ¿vale? De lo que, hasta dónde se puede, hasta dónde no se puede, o te surge una situación, cómo la gestionas uno, cómo la gestiona. Al final la información siempre es poder, igual que nos dedicamos a hablar con gente de instituto, por ejemplo, pues para que tengan información, para que les sea más fácil cómo elegir una carrera, cómo enfrentarse a ese momento tan clave que es la selectividad, que parece que tienen que decidir su vida ahí, si no, ya no valen para nada. Entonces, nosotros también tenemos nuestras partes, nuestros puntos de tensión y nuestros puntos de decisión y no siempre tenemos todas las herramientas o toda la información. Y bueno, y aquí entra pues también la jerarquía, no es lo mismo, pues sí, tú se lo puedes comunicar a tus iguales, pero depende de cómo ves el ambiente, a tus superiores, pero depende de lo que esperen de ti o de lo que quieran. Me refiero que es un ambiente que no es fácil, ¿vale? No es fácil, no digo que otros sean más o menos, digo que el nuestro principalmente no es fácil para, para gestionar todo el tipo de trabajo tan distinto y con tan poca formación, porque sí, nos formamos durante 4 años, pero no, cuando nos sueltan ahí a hacer prácticas por primera vez, por lo menos a mí que me ponen a hacer prácticas, yo no me quiero imaginar a alguien que tiene que dar una clase de 1 hora por primera vez. Eh, Creo que bueno que llegáis en un punto, o alguien que viene nuevo de otra universidad y tiene créditos asignados. Creo que es súper importante pues bueno, mantener la calma y sobre todo encontrar apoyo, sea donde sea. Porque, bueno, el verte solo, que esta profesión muchas veces, aunque se recomienda que la investigación, la ciencia tiene que ser colaborativa, es algo donde nos encontramos muy solos con respecto al día a día. Entonces, pues eso, este encuentro y todos los que propongáis y propongamos, principalmente va a llevar ese objetivo, que no estemos solos y que nos ayudemos mutuamente. ¿Vale? Bien hablado. Em, Vamos a empezar como es el primer encuentro del curso, acabamos de empezar prácticamente hace 2 semanillas, incluso másteres y demás están todavía arrancando.
estamos todavía pues un poco con, no sé con motivación o por lo menos con ese aire nuevo, ¿no? De nuevo curso que yo siempre opino que para mí es más importante septiembre que enero, ¿no? Cuando me propongo cosas y cuando me propongo metas y demás, ese es en septiembre. Enero, bueno, puedo pensar en dejar algún hábito o lo que sea, como todo el mundo, apuntarme al gimnasio, ese tipo de cosas, pero para mí es siempre septiembre. Entonces, algunas cosas que nos pueden afectar en estas primeras semanas, pues el síndrome postvacacional, eh, como en la universidad se nos obliga, entre comillas, ¿vale? Ahora hablaré de eso, se nos obliga a parar en agosto. Es verdad que cuando vuelves en septiembre, si realmente has parado en agosto, eh, te quedan muchas cosas todavía colgadas del curso anterior, sobre todo temas de investigación y demás, y luego en septiembre parece como la película de todo a la vez en todas partes, por lo menos esa es un poco mi sensación. Yo empecé el día 1, vine a la facultad con zapatitos nuevos eh, y ya empezaron a caerme marrones, revisiones de artículos de revistas que llevaban meses en revisión y de repente los editores se ponen las pilas y te caen 2 o 3 revisiones la misma semana. Eh, Estudiantado que ya empieza a preguntarse que si esta asignatura, que si la otra, que si el TFG, ya en la primera semana de septiembre. Reuniones de proyectos, bueno, un montón de cosas que parece que viene un poco todo junto. Entonces, sí que es verdad que puedes empezar con mucha motivación, y a mí me pasa, pero te puede venir todo un poco grande. Entonces, luego vamos a proponer, ahora en un ratito, vamos a proponer un ejercicio para poder por lo menos plantear cómo gestionar este tipo de cosas, porque no todo es importante y hay que tener en cuenta que tenemos una profesión que es muy bonita, es también conlleva mucha dedicación, al menos yo sí lo veo, pero por otra parte tenemos muchos privilegios eh, y aparte, yo por lo menos, yo soy socióloga y de mí no depende ninguna vida y de que el paper salga o no salga, no depende nadie. Y yo lo que no puedo es generarme una úlcera porque esté cumpliendo una fecha de entrega. Entonces, ese tipo de cosas, el ser consciente de la importancia, de la urgencia de las cosas, creo que es lo más importante y creo que ahora, a principio de curso, que empezamos con motivación, pero que también nos empiezan a caer todos esos marrones, todas esas tareas sobrevenidas. Antes Marilu me estaba diciendo, salgo de una reunión de última hora, ¿qué tal? Ese tipo de cosas, saber un poco cómo gestionarlas también, ¿no? Y bueno, decía el síndrome vacacional si hemos tenido vacaciones, porque yo tengo la tesis muy reciente y yo hasta que no la deposité no tuve vacaciones, por ejemplo, en agosto. Entonces, eso también es otra cosa, que al final tenemos que aprender en la misma línea de lo de antes, que no pasa nada por una semana, por 2 semanas, nadie se va a morir, no va a pasar nada. A lo mejor te mueres tú si estás con ese estrés durante tanto tiempo y, y al final relativizar un poco las cosas, ¿no? Que no todo depende de un día o de una entrega o de una cosa. Yo al final, la gente me dice, no sé cómo puedes vivir tan tranquila. Pues es que no tengo otra manera de vivir. Es que si no, me come la ansiedad. Y ya digo, yo tuve que hacer la terapia esta grupal en el doctorado porque estaba también en una situación un poco límite entonces y la verdad es que me sirvió bastante. No sé, bueno, con temas de organización y rutina, ahora propondremos algunos consejos más prácticos y demás, pero también es como el gran tema, ¿no? Organizarse. Decía Marilu antes que no sabía si tenéis como un horario tal. Yo siempre tengo como pequeños papelitos con colores por aquí, ¿vale? Con un montón de cosas, app de gestión de tareas. Me sigue faltando algo para poder encajarlo todo, porque siempre vienen un montón de cuestiones sobrevenidas y por mucho, cuanto más rígido pongas el horario, peor, porque entonces te van a sobrar cosas que te vengan que no esperes, pero sí que ayuda, por lo menos a mí me ayuda mucho a mantener un poco la cabeza donde la tengo que tener y a priorizar cosas que creo que es el trabajo más importante. Pero claro, no siempre en todos los casos se puede, también porque tenemos que tener en cuenta las situaciones personales de cada persona y a veces es imposible.
Y sobre esto, sobre la conciliación, sobre gestionar no solamente una carrera académica, sino también, por ejemplo, una maternidad, bueno, Marilú es la experta, así que no sé si quieres comentar algo. Bueno, en verdad experta no, madre y como puedo, ¿vale? Bueno, Sí. experta, en Experta este no, caso, expertísima. y de hecho, es verdad que muchas veces nos queremos poner límites, horarios y demás, y muchas veces nos vienen impuestos. Evidentemente, cada uno lleva su vida personal como puede, ya sea porque tenga que cuidar de menores, tenga que cuidar de mayores, tenga que cuidarse de uno mismo, o simplemente pues, porque tenga otra actividad que ojalá todo lo que tuviéramos que dejar de hacer del trabajo sea por una actividad lúdica que nos encanta, ir al gimnasio, ir a correr, digo todo lo que a mí no me gusta, ¿vale? O simplemente irnos al bar, yo qué sé, ver una película, tener un club de lectura. A mí me encantaría hacer todo lo que tengo de manualidades atrasado o que veo y digo, Dios mío, me encantaría hacer esto y me lo compro, pero luego nunca tengo tiempo. O también a lo mejor, bueno, ahí tendría que mirarme yo otras cosas también, pero me refiero que lo suyo es que tengamos una conciliación con nuestra vida personal, independientemente de lo que implique esa vida personal. Pero yo, con respecto a lo de las vacaciones de agosto, estamos todavía ahí en ese primer inicio de curso. Cuando hemos llegado, no sé si a vosotros ha pasado, a mí me encantaría que ahora cuando termino de contar esto y si alguien nos puede contar cómo ha empezado su primer día, cómo fue su primer día de este año, porque para mí es que parece que fue antes de ayer, es que para mí septiembre no ha existido, no sé qué ha pasado, que ya estamos en octubre y yo no entiendo dónde se ha ido este mes. Pero bueno, a mí cuando llegó, yo llegué el primer día, mi primer día fue un poco loco porque no había cole de mi niña, entonces teníamos que estar viendo cómo dejábamos entre el papi y yo, que los dos trabajamos en ciencia, y bueno, ese es uno de los privilegios, que si no tiene tareas docentes que tenga que ser presenciales, puedes más o menos compaginarlo bueno, o quedarte directamente en la casa y que todavía tengo un bebé que el día 3 ya estaban en la escuela infantil. Vaya, no me quiero imaginar cuando tengas que esperar hasta el 10 o el 15 de septiembre, ¿vale? Pero eso es otro tema que podemos también tratar cuando queráis. Eh, pero sí que es verdad que yo ese primer día llegaba y me decía todo el mundo, ¿qué hay que dar las vacaciones? ¿Has descansado? Pues hombre, con una niña de 1 año y pico no se descansa, sobre todo si no duerme. Para mí es más fácil cuando está en el cole, porque por lo menos, aunque tenga que venir a trabajar, es un descargo venir a trabajar muchas veces más que mi vida personal. Pero sobre todo, sí que es el primer año en el que no he tocado el ordenador en agosto. Como ha dicho Ángela, y yo leí la tesis en 2018, hace unos cuantos años más. Nunca había dejado agosto entero nunca me la había tomado, porque siempre tenía cosas que me habían quedado del curso anterior, que no quería arrastrarla para el curso que viene, porque tenía a lo mejor convocatorias que se defendían de TFM o de lo que sea, que se defendían en septiembre, o directamente porque decía, es que si me quito esto, cuando llegue septiembre no voy a ir tan cargada, porque yo sí que empiezo la docencia en septiembre y ya llevo unos cuantos años que docencia, me refiero que no son prácticas que empiezan más tarde, sino que es una asignatura que empieza, si empieza el 15 las clases, el 15 tengo yo. Entonces era como, vale, puedo, no sé si lo estoy diciendo con orgullo o con pena, lo de no he podido tocar el ordenador, porque claro, yo el 1 de septiembre era, Dios mío, no voy a poder con todo esto, no sé cómo lo voy a poner al día, no sé cómo voy a preparar unas clases de calidad si tengo que cerrar tantos temas, compatibilizarlo con mi vida, todos los temas que luego van surgiendo porque la gente te va escribiendo, porque también se incorporan y te van diciendo, ay, me he acordado de que Marilú tenía esto, no sé qué, o que puedo pedirle a Marilú esto, o que puedo, no. Y muchas veces decir que no es muy complicado porque hay cosas a las que se tiene que decir que no y a las que no se puede decir que no. Entonces, llega ese equilibrio recién llegado de vacaciones. Y no sé si vosotros tenéis una súper cabeza pensante que maneja todo esto perfectamente. Yo no. Y es verdad que me afecta mucho a la salud. Yo no soy nada tranquila, soy bastante nerviosa y evidentemente la maternidad también tiene un plus de carga mental que sumada a esto, yo antes podía tener papelitos por todos lados y tenía una capacidad de retener reuniones, no sé qué, no sé cosas. Se acabó para mí eso, se acabó. Yo necesito un Google Calendar, yo utilizo esa herramienta, donde todas las reuniones que tienen fecha y hora están ahí.
junto con las citas médicas, el horario de la piscina, el horario de no sé qué, el horario de no sé cuánto, todo está ahí. Yo tengo un Google Calendar que es una feria de colores, pero aparte luego tengo que encajar todo lo que viene entre esas reuniones, entre las horas de clase, entre las horas de práctica, yo por ejemplo a finales de octubre tengo 2 semanas en las que trabajaré por la mañana clase y luego tengo de 4 a 8 prácticas. Tengo que gestionar el estar todo el día fuera de mi casa, tanto por mi cuidado, porque van a ser 2 semanas intensivas, más otras al principio de noviembre del estilo, por mi salud, pero también por todo mi entorno. Entonces, no sé si al final es que nos dejamos llevar por la mala punta y salga lo que salga, o si vosotros empezáis ya en septiembre con tengo esto colocado aquí, tengo esto colocado allí, tengo no sé qué, no sé, me gustaría saber, porque yo soy todo lo contrario y evidentemente eso no está bien, pero me gustaría saber cómo habéis vivido vosotros vuestro primer día, segundo día, si habéis ido, de hecho, si habéis venido a la facultad, si, cómo lo habéis llevado, si habéis desconectado, si no. Entonces, si alguien se ofrece voluntario o voluntaria para contarnos esos primeros días, me encantaría tener ese feedback de cómo ha sido vuestra vuelta al cole, digamos, aunque sea la universidad. Podéis apagar, encender el micrófono, creo, vosotros. Si tenéis, por lo que sea, algún problema, me lo decís por el chat y lo habilito porque creo que está habilitado como para que lo hagáis vosotros, ¿vale? Yo creo que está todo el mundo igual de perdido, ¿eh? O Bueno, eso. Hola, Ay, hola, mira, aquí Glenda. tenemos. ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Qué tal? Bueno, mientras estabais hablando, estaba pensando, anda, que no soy la única que ha pasado escribiendo en agosto o en julio el tema de la tesis o el marco teórico o sacando un artículo o haciendo análisis de datos. Entonces sí, ha sido, bueno, yo estoy en cuarto año, este es mi cuarto año y estoy con el tema de la tesis y no sé, momentos sí que tengo que desconectar, pero hay otros momentos que me agobio un montón. En plan, no sé, ¿la presento este año o el año siguiente, ¿sabes? Y es lo que tú dices, ¿no? ¿Me vale la pena una úlcera o me vale la pena vivir, ¿no? Pero cuando estás ahí en la movida, pues sí que realmente que te importa, ¿sabes? Porque al final son 4 años de tu vida que has investigado de algo y que quieres ver el fruto, ¿no? Y claro, para mí lo que yo hago es hacerme, pues, bueno, yo soy psicopedagoga, entonces yo mismo intento gestionarme, ¿no? Y me pongo ahí en lo que yo controlo y lo que no controlo. Entonces, pues yo controlo esto y no controlo, pues, eh, pues mi comunicación con mi directora, con mi tutora, no controlo que no salga esto, no controlo las revistas, no controlo. Entonces intento como gestionarme así para no frustrarme ni agobiarme, ¿no? Pero no sé, también me gustaría preguntaros vuestra experiencia y algunos consejos o algunos tips que hayáis tenido cuando hayáis pues estado en esto, ¿no? En el tercero, en el cuarto año o para presentar la tesis, que os ayudó o sí, que os ayudó a no tirar la toalla o no agobiaros o a tener esta mente positiva, esta mente de esperanza, ¿no? De decir, bueno, pues yo puedo, yo voy a lograrlo, ya he llegado hasta aquí, no sé, cosas de estas, ¿no? Que al final es esperanza para, para seguir, ¿no? Pero bueno, era un poco eso el comentario. Muchas gracias, Glenda. Y mucho ánimo, porque Gracias. va a llegar, va a llegar. Bueno, yo si Ángela me lo permite, como yo tuve un caso muy especial porque es verdad que, bueno, yo cuando hice la tesis, pues en mi grupo se establece un rol de que tienes un director, digamos, que es, pues, bueno, la personalidad del grupo, que aporta su currículum, aporta sus consejos, es más una figura de mentor, pero no está en el día a día, en el laboratorio, en tus problemas, en lo que sea, ¿vale? Y luego teníamos a la figura postdoc, mucho más cercana al momento de su lectura de tesis, que, bueno, que estaba como mucho más cercano en el tiempo a ti, pero por desgracia la persona que me tocó a mí, pues le dieron una postdoc fuera y, pues bueno, decidió que intentaríamos llevarlo a distancia, pero eso
no pasó nunca, ¿vale? Entonces, al final yo tuve que liderar muchas cosas que a lo mejor no tenía que hacer en ese tiempo, pero que me alegro porque me ha servido muchísimo para después, ¿vale? Todo hay que verlo con un aspecto positivo, aunque en el momento te suponga bastante drama, ¿vale? Entonces yo en la última parte, en esta última etapa de mi tesis, yo echaba muchísimo tiempo. Es verdad que también le quité muchísimo a mi vida personal, pero es que en el fondo yo era una fatiguita del trabajo, es que me gustaba, es que estaba súper emocionada con mi trabajo, que luego lo leo y digo, madre mía, ahora con el tiempo que ha pasado, lo que podía haber hecho de mejor. ¿Vale? Pero en ese momento para mí era una motivación muy grande trabajar y colocar en ese libro que no he vuelto a abrir, ¿vale? Todo lo que yo había hecho y de lo que me sentía orgullosa. De hecho, mi director, el que era mentor, el que era más ya catedrático, entonces, me dijo, Marilu, aprovecha y lee cuanto antes, porque realmente luego se te abrí otra etapa que podrás seguir avanzando, pero da igual, esto es un momento, un libro, nadie va a poner en duda o en tela de juicio tu capacidad como trabajadora o como investigadora por lo que pongas en la tesis, porque esto al final es un periodo de formación, pero te vas a seguir formando. Y decía, es que no, me quedé 3 meses en el paro, ¿vale? Sin contrato ni nada, porque yo empeñada en que una de las partes más importantes de mi tesis estaba gestionada por otro grupo, porque era una patente por medio, toda la historia, llevaba un tiempo más para poder incluirla, pero es que había sido trabajo de 2 estancias, bueno, que para mí había sido pues mucho esfuerzo y quería meterlo porque para mí era lo que le daba significado a mi trabajo, ¿vale? Entonces, no me arrepiento para nada, pero entiendo la posición del consejo de no te lo tomes tan a pecho, tampoco lo vas a sacar luego, eso va a estar ahí para ti, con tu nombre igualmente, aunque no esté en el libro de tesis. Pero lo que quiero decir con esto es que ninguna decisión que tú tomes, aunque esté muy apartada de lo que te digan, va a ser mala. Es que da igual, nunca, siempre va a servir para algo bueno. Te quedes en el paro 3 meses, te diga alguien, oh, qué tonta, no haber cobrado, no sé qué. No, porque tú tienes que estar conforme con lo que tomes, ¿vale? Con esa decisión. Y para mí, por ejemplo, se convirtió mi sitio de trabajo, por suerte, porque tenía compañeros en el mismo, más o menos, rango, aunque leímos en años distintos, pero bueno, no estábamos muy alejados, estábamos entre 3, 4 años juntos. Es que fue un momento lúdico, es que terminábamos a las 10 de la noche, pues vámonos al bar. ¡Hala! Hemos estado todo el día aquí, venga, pues nos quedamos, vamos a quedarnos aquí, vamos a pedirnos lo que sea, nos lo comemos y luego volvemos. Y salíamos a las tantas. Pero al final se convirtió también en un acto social lúdico con gente que sí que es verdad que estábamos pasando por lo mismo. Entonces yo te recomiendo que si tienes esa necesidad de seguir pasando tiempo, lo que sea, que también lo conviertas en no estar tú sola y solo centrado en eso con una presión, un agobio de más, sino que también sea algo distendido, agradable, que las penas compartidas son mucho mejor y sobre todo pues eso, que compartas esos momentos, que aunque sigas centrada y no desconectes del todo, pero que consigas encontrar un ambiente más lúdico, más distendido. Y porque al final yo me quedan recuerdos de agobio, pero de agobio con risa. Entonces, para mí es muy satisfactorio y ya te digo, yo soy una workaholic y he tenido me ha costado muchísimo el hecho de ser madre porque ha cortado en seco eso. A lo mejor lo debería haber trabajado antes para que no fuera tan radical. Pero en ese momento del 4.º año, el 5.º año que tú digas, ¿hasta dónde llego? ¿Hasta dónde no llego? Hasta lo que tú quieras, ¿vale? Que de verdad tú estés conforme y tú digas, mira, voy a hacerlo objetivamente. Si hasta aquí me llena de orgullo o me compensa o lo que sea, hasta ahí. Porque las opiniones de otra gente, pues claro, en distintas etapas de su vida van a ser distintas, pero a lo mejor no te encajan a ti. Entonces, pídela, está claro, porque te hace ver cosas distintas, pero siempre la decisión tuya, porque si no, en el futuro dirás, es que le hice caso a no sé qué y al final no estoy conforme. No, mejor equivócate por ti y no por lo que te diga la gente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, es que creo que para la tesis, especialmente, creo que para todo trabajo académico o para cualquier proyecto que hagamos, pero normalmente tenemos como una visión muy finalista de las cosas, sobre todo de la tesis. Parece que la tesis tiene que ser como nuestra obra cumbre, cuando en realidad tiene que ser lo primero que hagamos. Y como dice Marilu, un libro que no vas a volver a abrir y está bien que no lo abras, porque ya has superado eso y ya haces cosas mucho mejores, ya lo abres y dices, pero esto qué es, ¿no?
mi experiencia es muy distinta en ese sentido porque con mi equipo de trabajo, con mi director y compañeros y tal, trabajamos muy en equipo, somos muy piñitas, somos un grupo pequeñito. Entonces sí que era una relación completamente distinta, teníamos esa parte lúdica también que no todo el mundo tiene y yo creo que por eso también estos espacios y estos encuentros son necesarios, por eso quizás. Pero bueno, ya digo, las experiencias son muy distintas, pero en el momento en el que yo comprendí que mi tesis no tenía que ser el final de nada, sino que era el principio y que cuanto antes abriera ese principio iba a ser mejor, ahí fue cuando me cambió el chip, incluso era más productiva, le daba menos vueltas a las cosas, decidimos cambiar la tesis de monográfico a compendio de publicaciones, por lo tanto todo se aceleró un montón y al final yo creo que incluso había más calidad, porque al final un compendio, como ya están los artículos pasados por revisión ciega y de pares y demás, al final todo fue mucho más sencillo porque la defensa me dijeron, bueno, es que esto está publicado en una pedazo de revista y esto no sé qué. Entonces, no sé, ese fue mi caso, ya digo, las experiencias son distintas, pero yo creo que eso, darte cuenta de que es el inicio de algo, que no tiene que ser el final y que no tiene que ser lo mejor que hagas, de hecho tiene que ser lo peor que hagas, porque todo lo demás va a ser mejor. Eh, eh, al empezar con la tesis. Y me ha gustado una cosa mucho que ha dicho Glenda, que yo no lo había pensado así, pero sí que es verdad que lo aplico, de discriminar entre lo que controlo y lo que no. Lo que yo no controlo son pues las clases que tienen un horario, que tienen un tal, las cosas que me puedan venir que no espero. Ya digo, revisiones que aparecen de repente como setas de un artículo que tenías mandado hace 7 meses o cosas así que no esperas, pero sí que hay cosas que también controlamos y al final ahí es donde tenemos que incidir y todos los propósitos que hagamos, todos los cambios que queramos aplicar tiene que ser en esa partecita, aunque sea más pequeña, pero que también está ahí. Y tengo una pregunta para ti, Marilu, porque has dicho lo de las que tienes un montón de clases de prácticas y tal, que es la docencia que supongo que tienes asignada, pero no tiene, o sea, no se tiene en cuenta el tema de conciliación y demás, no has pedido ningún recurso de eso o como... A ver, eso se puede solicitar, tú puedes solicitarlo siempre que el otro progenitor, si está presente, vaya, si Vale, no vale. es monoparental, pues bueno, tiene otras condiciones. Lo que pasa que es verdad que cuando tú tienes una asignatura de mucho tiempo y bueno, y son momentos puntuales a lo largo del semestre, si fuera que yo tengo que dar 3 tardes, todas las tardes, durante toda la semana, esa docencia, pues no podría organizarme y tendría que pedirlo. Pero es Ya. verdad que todo un plan de ordenación docente, no sé, otros departamentos, pero el mío es un caos. La profesora que genera ese Excel es prima hermana de, yo qué sé, del que lo inventó el Excel, porque es que cuadrar tantas cosas, porque todo el mundo tiene pues, incompatibilidades o lo que sea. Entonces, si yo puedo gestionarla mejor o peor, y son 3 semanas en un semestre y 3 semanas en el otro, pues la verdad es que lo antepongo eso, vamos, el bienestar común a, a mi bienestar propio. Ya. Entonces, intento lo que puedo, que me lo pongan por la mañana, pero evidentemente tenemos unas veces podrán unos por la mañana, otras veces podrán otros, y tengo que agradecer que, por ejemplo, en este semestre solo tengo exclusivamente 2 semanas de tarde en un semestre, aunque tenga que ir por la mañana o lo que sea, y eso en nuestro área es complicado porque es mucho de práctica, tenemos muchos créditos de práctica, entonces, pues bueno, ya os digo que sí que hay programas para la conciliación, para el tema de, pues yo no puedo porque irremediablemente no puedo, pero en este caso, pues con mi pareja sí que nos podemos turnar porque nosotros no tenemos quien más se quede, pero Ujú. ya está, sería así, pero normalmente lo haces porque, bueno, por un bien común, ¿vale? Bueno, también estaba pensando que hay veces que tienes que elegir el mal menor, ¿no? Sí, Porque ¿qué me renta más? Si cambiarme de asignatura, si tengo la exacto. oportunidad y tener que prepararla de nuevo o tener que tal, o mantener una que ya tengo y, ¿no? Entonces, ese tipo Ya no solo de... por prepararla, sino porque realmente si tú quieres, y como yo que soy súper, yo todo lo quiero cambiar, ¿vale? Todo, no porque yo crea que todo lo puedo hacer mejor, sino porque todo lo que yo pueda aportar
un granito de arena, lo quiero hacer. Entonces, si empiezas a cambiar mucho de asignatura y no te quedas con una fija, ese cambio es muchísimo, vamos, es imposible, porque es teniendo una. Y ojalá haya aquí alguien que haya empezado docencia ahora en septiembre, que me cuente si la tenía preparada ya antes del verano, si cómo se ha encontrado frente a la docencia, si era porque ya llevaba muchos años con esa docencia y le sale solo, o cómo innováis con el tiempo que tenemos si ya preparar las clases es complicado, porque no sé cómo lo hacéis, pero a mí el motivar yo tengo una clase de 85 alumnos ahora mismo, ¿vale? Motivar a 85 alumnos dando clases de bla, 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 es cuando realmente ellos desconectan al momento y necesitan algo mucho más aplicado, mucho más práctico, mucho más dinámico. Y a ver, pues yo no soy youtuber, no puedo, de donde no hay, pero es verdad que organizar todo eso y ponerle todo ese punto de innovación a la docencia también es un reto. Entonces, me gustaría saber si alguien de los que está conectado se ha enfrentado, cómo se enfrenta a ese reto, cómo se pone o se agobia y dice que es que no, otra vez voy a dar lo mismo porque es que no llego, otra vez voy a coger las mismas diapositivas y ya veré por dónde salgo. Y cómo afrontáis ese septiembre, que para mí también es el inicio del año, vaya. Enero para mí no hay ni cuesta ni nada, cuesta la veo en septiembre, vamos. Venga, alguien que se anime y que nos cuente, si acaso, mientras voy a pegar por aquí, por el chat, la guía de recursos de temas de conciliación, que es verdad que no en todos los casos son útiles o son necesarios incluso, pero que sí que está bastante completa y que puede venir bien también para la gente que pueda tener algún tipo O de alguien dependencia. que cuente su experiencia docente, porque aunque estéis, no sé si sois todos de doctorado, ¿cómo os habéis enfrentado a esas primeras clases cuando os dicen, tenéis tantos créditos asignados? ¿Cómo lo habéis gestionado? Porque es verdad que eso es súper distinto en cada departamento, en cada rama de conocimiento. Si nos podéis contar cómo os habéis sentido, no hace falta que nos contéis herramientas ni nada, porque es verdad que si queréis saber cómo lo hemos hecho o normalmente las herramientas que utilizamos, pero sí que me gustaría saber cómo os enfrentasteis, si os acordáis, o si lo estáis viviendo, a esa primera vez que disteis clase o que os dijeron, tenéis esta docencia y vais a tener que darla de aquí a un mes. Hola, buenas tardes. Buenas, Guillermo. Mi nombre es Guillermo, soy cubano. Estoy pasando una pasantía acá en la UGR y realmente es bien difícil, ¿no? Cuando uno arranca y te dan una asignatura para empezar, pues bueno, lleva la preparación y poderla tener algún tiempo de prepararse para ir armando esas diapositivas, los temarios de cada una de las clases que uno va dando. Y es muy bueno, por lo menos en Cuba, ¿no? Que te tratan de mantener siempre en la misma asignatura, a menos que tú cambies o pidas cambiar. En mi caso, voy dando ingeniería de software hace ya siete cursos. Y eso me ha ido ayudando de que cada año, aun cuando ya tengo las diapositivas ya montadas, siempre todos los años me enfrento, cuando arranca el curso, a revisar cada una de esas diapositivas, ¿no? Tratando de mejorar, actualizando cada uno de los elementos que tiene. Y eso realmente me ha ayudado mucho porque deja tiempo para hacer otras cuestiones que nos tocan como profesor universitario. Entonces realmente es la manera que tengo y que recomiendo siempre, ¿no? No dejarlo para después, armar esas diapositivas, armar esos repositorios de objetos de aprendizaje que siempre te van a ayudar y en el siguiente año siempre te van a ahorrar un poco de tiempo porque ya tienes algo adelantado, algo que te puede servir para continuar. Sí, yo hago exactamente lo mismo. Tengo claro, porque tengo la oportunidad de dar siempre esa misma asignatura, aunque luego en muchas otras pues partes, digamos, pero la que yo tengo, que es mía, docencia teórica y práctica, yo tengo un esqueleto y conforme va pasando un año a otro, al ritmo que me deja la vida,
voy actualizando y voy, bueno, lo que pasa que luego si son asignaturas que hay un grupo de profesores, porque hay distintos grupos, pues tiene que seguir más o menos una metodología común, que eso también sería un tema a tratar, cómo coordinarse en grupos de profesorado o lo que sea, pero sí, está claro que si tienes algo de base siempre va a ser para ir mejorándolo, como dice Guillermo, si tienes que empezar cada año a hacer recursos nuevos, eso es, vamos, una locura y espero que nos veáis mucho tiempo en esas. Y no sé, Yo, sí, Ángel. no, es que yo llevo 3 años en esas. O sea, yo llevo interina desde 2023. Bueno, no he hecho los 3 años todavía, pero son 3 cursos. ¿No? De hecho, este es el 4.º curso. Y no he repetido asignatura, excepto una del curso pasado a esta, que, bueno, me la han dejado como un tesoro. Entonces, en ese sentido, también lo que yo sí importo de asignatura a asignatura, obviamente los contenidos no se puede, aunque en sociología en mi departamento es verdad que tenemos mucha docencia en distintos grados y a lo mejor es una introducción a la sociología en educación social o en trabajo social o en ciencia de la comunicación o lo que sea. Entonces, puedes, si te pillan esas asignaturas introductorias, sí que puedes reciclar de alguna manera y tal, pero normalmente no se puede, y menos cuando son de grado de sociología, que son súper específicas y que tienes que cambiar sí o sí. Entonces, lo que yo hago es que no puedo importar los contenidos como tal, pero sí el modo de organización. Yo creo que ya en otro taller que tuvimos de experiencias docentes lo conté, creo que fue el que tuvimos con Inés hace un par de cursos, que, por ejemplo, el tema de la guía didáctica, los métodos de evaluación, siempre ateniéndote a la guía docente y demás, pero como tenerlo muy claro desde el primer día, no solamente para el estudiantado, que creo que es lo principal, que todo el mundo sepa que se va a evaluar, cuándo, cómo, pero también para ti, porque si no, y adaptar también un poco incluso las evaluaciones y los contenidos a tu carga de trabajo. Lo que no se puede pretender es tener, yo qué sé, he llegado a tener 20 créditos en un semestre, o sea, toda la docencia de un año prácticamente en el mismo semestre, de sustituciones y demás. Claro, en ese momento yo digo, bueno, y cómo evalúo yo a 200 y pico estudiantes que tengo en 5 asignaturas, 3 compartidas, bueno, eso era una locura. Entonces, simplificarlo en la medida de lo posible y sobre todo eso, organización, lo máximo posible desde el primer día. La guía didáctica es para mí sagrada porque ahí está todo y la voy importando y la voy adaptando de una asignatura a otra, pero más o menos siempre con las mismas cosas, los calendarios de sesiones, tenerlos más o menos claros desde el principio, que luego siempre hay que ajustar, ¿no? Ayer, por ejemplo, pues teníamos, bueno, o no, teníamos un paro y ya a lo mejor tienes que recuperar una clase, lo que sea, pero tener eso súper claro, porque si no, empezar asignaturas nuevas, tener que estudiarte tú una asignatura para poder darla, eso es muy, muy duro. Pero bueno, son circunstancias temporales. Yo espero conseguir una plaza dentro de más bien poco, aquí en Granada o donde sea, y poder afianzar eso, pero sí que hay gente que se enfrenta, yo llevo casi 3 años, pero sé que hay gente que lleva muchos años así, y eso es duro. Entonces, mi truquito por lo menos es ese, organizar y trasladarlo de una a otra. Pues bueno, como nos queda más o menos 10 minutillos y no sé hasta qué punto de colaborativos estáis, ¿vale? Lo que sí os vamos a proponer es un ejercicio colectivo, bueno, que os lo podéis hacer aquí, compartirlo con nosotros o hacerlo luego en casa o lo que sea, pero sí que creemos que va a ser bastante enriquecedor, sobre todo para hacer esto de lo que controlo y lo que no controlo, o qué quiero o qué no quiero. Ahora que estamos iniciando el curso y que ya os digo, septiembre parece que es todo de adaptación y se nos ha ido por lo alto y ahora octubre es como un poco de más calma, aunque sigamos en la misma marabunta, pero es verdad que hemos tomado tierra, digamos. Entonces, un ejercicio colectivo de escribir en un papel, no hace falta que sea nada súper largo ni un diario de qué quiero para mi vida, sino qué es lo que quiero para mí este curso o hasta este semestre. No vamos a alargarlo, este semestre. Y escribir
pues sugerencias o metas que sean muy generales, de primera, pues no sé, Ángela ha compartido conmigo una serie de metas en este sentido, pues equilibrio entre trabajo y descanso, que os puede parecer una utopía o algo súper general, pero primero poneros esas metas generales, o reducir la sobrecarga de tareas, o quiero aprender a gestionar mejor el tiempo, o a ser más asertiva en la comunicación, a cuidarme físicamente, me refiero en la alimentación, que no tiene por qué ser todo con el trabajo, sino que estamos hablando de autocuidado, entonces entramos nosotros en juego, ¿vale? Tener una vida social sana y de calidad, mantener esa motivación académica o de investigación, lo que queráis así de forma generales, ¿vale? Muy general. Porque esto, cuando seáis conscientes y os pongáis, tampoco hace falta mucha, es que podéis hacer una nada más, la que para vosotros en ese momento sea más importante. De hecho, os animamos a que ahora nos digáis cuál sería vuestra meta general que pondríais en ese papel, para que luego cuando terminemos y tengáis un hueco o queráis pues seguir aplicando estas técnicas de autocuidado, la descompongáis en objetivos más concretos dentro de esta meta general. Pero nos gustaría, pues, para poneros un ejemplo, podemos hacerlo nosotras, pero nos gustaría que en estos 10 minutillos nos digáis, pues, una, dos, yo qué sé, personas que sean voluntarias y que nos digan, pues eso, esa meta general, que realmente una que os interesase trabajar en ella. Podéis ponerla por el chat, no hace falta que abráis el micro si no queréis. Y eso, cosas como quizás, como dice Marilu, muy utópicas, pero bueno, como algo a lo que aspiramos. También es verdad que primero para eso hay como autodiagnosticarse o darse cuenta, pero yo creo que eso más o menos lo vamos viendo, ¿no? O sea, si tú has empezado el mes de septiembre y te ha venido una sobrecarga de tareas que no te has dado cuenta que ha pasado un mes, pues yo creo que tu meta tiene que ir por ahí, ¿no? Entonces, venga, a ver si alguien se anima. Ni siquiera poniéndolo en el chat. O igual están pensando. Sí, sí, sí. También podemos hacer, por ejemplo, una sesión más dedicada a este tipo de cosas, hacerlo, pero claro, contamos un poco con esa colaboración, pero sí podemos dedicar más rato a este tipo de cosas, a ir descomponiendo esas metas, objetivos, acciones concretas para conseguir los objetivos y demás. En otra sesión, si os interesa, si queréis por lo menos decir, pues sí, pues mira, mejor otro día y así Lo hacemos de no. forma más práctica y venimos ya Claro, con nuestra idea clara de qué es lo que queremos tratar o qué es lo que no queremos tratar, porque es verdad que tampoco os queremos forzar a nada, que entendemos que si estáis en esta sesión es porque os interesa el tema de los autocuidados, entonces ya os digo que no os vamos a forzar a que digáis nada ahora, pero que sí os hagáis una composición de lugar y de lo que vosotros queréis, pues para posibles sesiones, que podéis decirlo por el chat, nos lo podéis escribir por correo, podéis contactar con nosotros por donde queráis, pero por el Telegram de Yo Sigo podéis poner, pues mira, sería súper interesante hacer una sesión práctica de realmente ir descubriendo metas, desgranándolas y porque no siempre lo que está bien y lo que está mal. Yo, por ejemplo, para este tema de mantener equilibrio entre el descanso y el trabajo, teniendo en cuenta mi situación personal, yo tengo que trabajar de noche porque no puedo dedicarle todas las horas que debería. Y eso es que le estoy quitando tiempo a mi descanso, pues puede ser, pero es que necesito ese equilibrio. Entonces, si estoy quitando tiempo al trabajo en unas horas, le tengo que dar ese tiempo del trabajo en otras horas y es simplemente cambiarla a lo que mejor te venga a ti. Hombre, sin poner en riesgo, pues eso, que tienes que descansar a ciertas horas, tampoco te va a tirar todos los días hasta las 5 de la mañana, pero si no puedes estar de 8 a 3 y tienes que estar pues de 9:30 a 1:30 y tú dices, ¿dónde pongo estas 2 horas? Pues si luego puedes estar de 10 a 12, tampoco parece que es malo, pero si a ti te viene bien,
¿vale? No, las cosas no son lo que funcione para uno, funciona para todos, ni lo que está bien para uno va a estar mal lo que no se haga. No. Entonces, creo que es importante que para hacer ese descanso y para poner las cosas en su sitio, que lo hagamos con vuestras circunstancias. Porque ya os digo, yo tengo que gestionar las mías y os puede servir de ejemplo y de idea de decir, pues mira, no lo había pensado así, pero es mucho más productivo siempre que sean vuestras propias circunstancias, porque podemos hacer una lluvia de ideas entre todos, porque la experiencia de todos siempre va a ser mucho más enriquecedora que lo que Ángela y yo podamos transmitir, que por supuesto siempre estamos dispuestas a ayudaros en lo que necesitéis dentro de nuestras posibilidades. Pero es verdad que este tipo de encuentros de yo sigo cuidándome, buscamos que sea útil para todos, ¿vale? Sí, bueno, hoy era más introductorio, más un poco de ponernos en situación, de ver por dónde queremos ir y eso, por eso que cualquier sugerencia, cualquier duda, cualquier cosa, estamos abiertas. Estaba pensando que, por ejemplo, con el tema del descanso y tal, lo hemos dicho al principio, que esto cada cual se tiene que adaptar y que no todo el mundo puede tener un horario de 8 a 3, como dices, y tenerlo súper fijado, cumplirlo y demás, sino que además cada vez más, como casi todo el mundo, estamos en esta vorágine de sobreinformación, sobre trabajo, en los trabajos de cuello blanco como los nuestros, un montón de tareas que nos llevamos a casa. Por ejemplo, aunque tenga un ratito muy pequeño, pero trabajar el foco profundo para trabajar, aunque sea media hora, pero que sea media hora de calidad, podemos también hablar sobre eso en otra sesión, no sé, cosas que os hagan falta, que os puedan venir bien y que queráis. Aquí están hablando por el chat. Sí, nos dice Jesús García que recomienda un par de libros de Remedios Varo, que no es que ofrezca muchos consejos, pero sí que habla de su experiencia para conciliar y para la precariedad de la academia, que estamos todos de acuerdo que es una profesión bastante precaria. Y dice, y reconforta y acompaña mucho, y es que le da las gracias y digo que realmente eso es lo importante, sentirse acompañado, porque es verdad que la individualidad en esto no tiene sentido porque probablemente tengamos los mismos problemas todos o tengamos los mismos escollos. Entonces, sentirse acompañado es como, perdona que ponga siempre ejemplo de la maternidad, pero sentir que estás en una parte de una tribu que no solo que te pasa a ti, le pasa a todo el mundo, hace que relativicen los problemas. Y aunque no lo soluciones, sí que es verdad que hace que te lo tomes de otra manera, porque tú dices, vale, es que no es por mí, es que es algo que toda la organización de lo que estamos viviendo, en este momento, en este caso el trabajo, hace que sea así, que nos lleve a eso, que no es porque yo sea súper mala organizadora, no, es que hay muchas cosas que se nos va a escapar de las manos por lo que conlleva este trabajo. Entonces, saber que hay otra gente, vamos, es que todos estamos en el mismo barco, vaya, es que no me creo que nadie a quien le pregunte esté diciendo, madre mía, yo lo llevo genial, si es que yo sé de qué os quejáis. No creo que nadie esté así. Entonces, evidentemente, genial la recomendación, pero ese es el objetivo principal de este encuentro. Crear un espacio donde nos sintamos acompañados y reconfortados y donde no solo nos lamemos las heridas, digamos, sino que también lo veamos de un punto de vista práctico. ¿Qué vamos a hacer para minimizar esa precariedad o qué herramientas? Es verdad que lo que hace otra gente, pues bueno, pues te puede servir para aplicarlo tú, porque pues siempre la información nos va a ayudar. Entonces, que sepáis que ese es el objetivo, ¿vale? De esta sesión. Totalmente. Es que al final es algo estructural, es sistémico. Por eso, aunque tengamos particularidades, pero al final estamos sometidas a las mismas cuestiones, a las mismas cargas de trabajo, a las mismas dinámicas tóxicas a veces en el trabajo o en la vida personal o en ambas. Y creo que puede ser importante eso. También entiendo que a veces es difícil abrirse y empezar a compartir, igual que darse cuenta de lo que uno necesita. A veces dice, bueno, si yo estoy bien, no estás bien, Antonio. ¿Sabes qué te digo?
pues, está ahí con el TIE en el ojo, ¿no? Y es lo que tú dices, yo creo que nadie, muy poca gente realmente está preparado y lo gestiona de manera suficiente. Entonces, eso, ir pensando cosas, apuntaros esas metas en el papelillo, tenerlo ahí. Yo siempre me pongo como, no soy Miss Wonderful ni nada, pero siempre me pongo como alguna cosa de, venga, pues vamos a conseguir este hito, esta cosa, esta semana o este mes o este semestre, y a ir buscando cómo descomponerlo. Yo creo que eso es lo más importante y lo que hoy podemos sacar un poco más en claro, de tener como una idea general de algo que nos vaya a ayudar, que vaya a solucionar alguna de las necesidades que tengamos, más general, e ir descomponiéndolo y al final encontraremos las acciones que, que nos ayuden a eso. La siguiente sesión podemos dedicarla a eso si queréis, así que dejadlo por aquí en la despedida y demás, si queréis por el chat de Telegram, a escribirnos a nuestros correos, a donde queráis, y lo vamos viendo. Y al final de curso siempre vamos a quedar en un bar que celebrar las cosas también, ¿vale? De hecho, es súper importante celebrar todos los logros, por grandes o pequeños que os parezcan. Eso daría para otra hora de charla, la verdad. Así que, pues ya está, dejamos la sesión aquí y lo dicho, que lo que vayáis necesitando y lo vais comentando y podemos gestionar esto como vosotros venga mejor. Paro aquí la grabación y muchísimas gracias por la asistencia. Muchas gracias.